cada familia hay alguien que no se calla. Bueno, pues en la nuestra somos dos. Sí, y en lugar de terapia decidimos prender un micrófono. Así nació Ni Cómo Callarnos. Somos Ana y Lili y queremos conectar contigo a través de nuestras historias en este podcast. Bienvenidos, comenzamos. Pues una vez más, bienvenidos a Ni Cómo Callarnos. La semana pasada tuvimos un capítulo interesante, un poco demoledor, por lo menos en mi caso, cuando nos damos cuenta que las estructuras sociales pues nos cambian un poco y este tema no está tan alejado. La verdad es que tenemos como mucho en nuestra cabeza la idea de las ideas preconcebidas de lo que en cada una de nuestras décadas tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo estás, Anita? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día para todos los que nos escuchan. Pues contenta de cómo nos salió el otro programa que sin querer fue de los primeros en que grabamos y se nos fue quedando y como tú dices resultó un muy buen tema y también hemos recibido muy buenos comentarios y bueno, pues hablar ahora de las décadas de nuestras vidas. Es increíble que nosotros dos ya estamos como dicen, en el quinto piso, que se nos han ido ya, vamos en la quinta década y los cambios que vamos sintiendo y que en algunos momentos digo, ¿en qué momento se nos fueron ya tantos años? Bueno, ni tampoco son tantos, pero a mí sí me gustaría pensar que las versiones de nosotras mismas hemos tenido pérdidas, muchas ganancias, pero en el camino también hemos encontrado muchas cosas. A mí me gustaría pensar que, como decíamos, la edad es un número, pero también es como un andar en el camino que nos pone pues más estrellitas. Literalmente a veces me siento como la niña del kinder a la que le ponían estrellita en la frente y me gustaría pensar que toda la gente se siente así o que le gusta sentirse así, que los años van pasando y que tenemos en cada año que cumplimos una estrellita más en la frente y lo divertido o lo complicado que puede ser, ¿no? Porque cuando somos niños, pues no tenemos más que la ilusión de llegar a ser grandes y ya llega un momento en que estás en alguna etapa de la vida en donde decías, híjole, cuando era niño, pues no lo disfruté tanto y debí de haberlo hecho. Sí, yo creo que sí, ya lo habíamos incluso comentado en otro episodio de cómo cada arruga, ¿no? Y cada cana nos va representando toda una historia atrás, ¿no? Que difícilmente podría no habernos dado valor y que gracias a eso somos las personas que hoy en día, pues somos. Pero bueno, empezando un poco con lo de las décadas, bueno, la primera es la de la infancia, ¿no? De los 10, 9 años, ¿no? De los 10 más bien de los 0 a los 9 años, que es un poco la infancia, que está llena de juegos. Yo creo que ahí esa etapa a mí en lo personal se me hace una etapa llena de inocencia. Para mí la parte de esperar a Santa Claus y a los Reyes Magos, bueno, era lo máximo. Para mí yo me daba hasta miedo bajar a la sala para ver que ya se hubieran ido porque era entre emoción y miedo de encontrármelos. Pero yo creo que para mí la infancia es mucha ilusión. Tuve la suerte de poder jugar avión en la calle, pintábamos con mis hermanos y mis primos los aviones en la calle y podíamos estar jugando afuera, jugar stop, ¿no? Siempre tener gises para los juegos, jugar resorte. O sea, sí, para mí es una etapa muy divertida. En casa de una de mis tías y tíos había un tanque de arena, también jugábamos ahí, nos subíamos a un árbol. Yo creo que la infancia, pues sí la recuerdo como muy padre, muy bonita y una etapa llena de ilusión. Sí, yo creo que somos, como siempre hemos dicho, como bien privilegiadas en el sentido de haber tenido una familia con todas sus carencias y con todas sus debilidades igual, pero con unas infancias muy felices y muy contentas. Lo único es que, y aquí quisiera yo poner un tema en la mesa, Ana, y es, ¿tú crees que esa narrativa de la infancia en donde todo es ilusión y juego tiene que ver con tu personalidad o tiene que ver más con una idea preconcebida de lo que tiene que ser un niño? Porque a eso más bien a eso quiero llegar. Las etapas de la vida muchas veces nos son también como impuestas, un poco como con el tema del espejo, en donde nos imponen ideas
que debemos de tener, pues a esta edad tienes que hacer tal cosa y a esta edad tienes que hacer otra. Y en fin, vas como caminando por el mundo pensando que hay cosas que se deben de hacer, ¿no? Como que si te dicen, el estudio es para estas primeras décadas y ya cuando eres mayor, pues ya aprendiste todo lo que tenías que aprender. Hoy creo que no es así. Hoy creo que afortunadamente hemos cambiado y no nos parece ninguna extrañeza pensar que hay una persona que está cumpliendo 80 años y se está graduando de ingeniería. Hace poco vi información sobre eso de un señor en Holanda, me parece, que terminó la carrera de mecatrónica y está cumpliendo 80 años. Entonces, mi pregunta aquí en la mesa es, ¿tú pensabas que ya debías de haber logrado X cosa a cierta edad? Yo creo que antes sí teníamos esa idea de ir como en carrera de ya terminé la primaria, la secundaria, la prepa, voy por la universidad, me voy a aventar un diplomado, voy a hacer maestría. O sea, íbamos contrarreloj, queriendo lograr las metas y olvidándonos un poco, creo yo, de disfrutar a veces el momento, de disfrutar la etapa. Como dicen ahora, te dicen tanto, disfruta el camino, no la meta. Y yo creo que sí, y cuando eres chavo, lo que te urge es comerte el mundo, ¿no? Ya acabé, ya la secundaria, ya la prepa, ya entramos a la universidad, y de pronto dices, bueno, hay que ir disfrutando cada etapa. Yo sí pienso que la de la niñez es tan bonito, porque también nuestros papás, pues quieren que como sus niños chiquitos no nos falte nada, tengamos la ilusión, tengamos el cariño, tengamos nuestra fiesta infantil como nos la pudieran organizar en casa, en un jardín, en un parque. Entonces, esa etapa de la infancia se me hace muy, muy linda, pero te doy la razón en todo eso. Vamos contra reloj y a veces sin saber disfrutar. Y hoy en día yo creo que eso es una maravilla, que hoy la gente dice, puedo seguir aprendiendo, puedo seguir estudiando, puedo seguir capacitándome. Ahora con la situación de la tecnología, de los medios digitales, bueno, vemos gente muy mayor, y hablo de gente de arriba de los 80 que maneja perfecto, pero sí su Facebook, pero sí su WhatsApp, pero sí su iPad, y la verdad eso es privilegiado que estemos ahora en esa época, ¿no? Sí, y hablando de versiones, Ana, cuando llegamos a esa edad en la que ya tienes como muy clavada la idea de me quiero comer el mundo, como decimos, que dices, bueno, ya salí de la universidad o estoy saliendo de la universidad, yo pienso que hay una presión enorme por parte de todo mundo, la familia, los amigos, la comunidad en general de, bueno, tienes 18 años y entonces resulta que tienes que decidir a qué te vas a dedicar. A mí eso se me hace muy cañón, y siempre lo he dicho, que una persona, un chavo a los 18 años tenga que decidir a qué se va a dedicar, se me hace durísimo. Creo que ahí estoy de acuerdo, como le hacen las universidades gringas, que estudias como 2 años un tronco común, como para que más bien logres poder identificar mejor para qué eres bueno y qué te gusta más. Aquí a veces te metes, y por eso sí pasamos de muchos conocidos que van a una carrera o van a otra, porque sí creo que todavía no sabes bien y tienes que elegir una elección. Para mí esa etapa de elegir, que ya vamos en una etapa de la década de los 10 a los 19, que es donde generalmente 17, 18, 19 eliges la carrera, se me hace muy cañón. Sí, además te provoca una vergüenza enorme no saber hacia dónde vas a ir. Entonces, y cuando pasan las décadas te das cuenta que eso es absolutamente infundado, porque difícilmente vas a saber qué vas a hacer el resto de tu vida. Entonces, sí creo que yo por lo menos no volvería a la etapa de los 20. Yo sí sé que haber estudiado lo que estudié me gustó muchísimo. Sí creo que va absolutamente con mi personalidad. Yo siempre he sido una persona muy, muy metida en los medios y en estas cosas. Al final no me dediqué a eso, pero sí es algo que va muy conmigo. O sea, sí es algo que elegí porque me gustaba.
Pero eso no significaba necesariamente que me fuera a dar de comer. Entonces, yo creo que esas primeras etapas, pensando en edades, esa etapa de los 20 en las que tienes tantas presiones encima de a qué te vas a dedicar y que tristemente en la sociedad en la que vivimos y entonces te compras tu coche, cosa que hoy afortunadamente los chavos ya no han pensado tanto en eso, pero te comprabas el coche, pensabas en tener, bueno, si eras afortunado, pensabas en tener una forma de vida autónoma, pero sí eran como demasiadas presiones. Ahora, son no las mismas presiones, pero cada etapa de la vida te da unas presiones distintas, ¿no? Porque cuando llegas a los 30 ya todo el mundo te está diciendo, o por lo menos en nuestra etapa era, ya te tienes que casar, o si tenías novio y bueno, ¿y qué van a hacer? Y los hijos, y las mujeres, bueno, estamos realmente inmersas en un montón de presiones como el tema, por ejemplo, de la maternidad. Sí, de verdad, a veces dices, es increíble que como sociedad, en lugar de que nos permitamos ser más libres, tenemos más presiones. En lo que decíamos ahorita de la elección de carrera, todavía estamos en la búsqueda de pertenencia, en la búsqueda de ver quiénes somos y hay que elegir qué carrera. Y ahorita un poco llegamos a la etapa de los 20, en los 20 tenemos muchísima energía. Pienso yo que es cuando entramos a la universidad. Yo en mi caso me acuerdo que en esa época de los primeros años de la década de los 20 vivíamos saliendo a las discos, viajes con amigos, que si nos íbamos a San Miguel, que a Acapulco, que a Valle, que a Cuernavaca. Y es cuando también empecé yo, ¿no? Entré a trabajar de intern en quinto semestre, porque hasta para eso también había presión. O sea, ya en quinto semestre, me acuerdo en la universidad, nos daban chance de horario de 7 a 9, luego teníamos toda la mañana libre para conseguir trabajo y regresábamos a tomar clases en la tarde. Entonces, sí volvemos, o sea, la misma sociedad nos va marcando patrones, ¿no? Ya entré a la universidad, ya elegí la carrera y ahora ya en quinto semestre en la misma universidad y pues bueno, así es la vida. Me da el chance para decir, órale, busquen chamba. Y entonces yo en quinto semestre entré a trabajar. Mi primer trabajo fue una casa de cambio, que también en otros programas he comentado que hicimos un grupazo desde nuestro jefe hasta todos los amigos, desde ahí somos un grupo entrañable, pero es también cuando entré a trabajar y luego también es cuando terminé la carrera. O sea, en esa década de los 20 fue mi primer trabajo como intern y mi primer trabajo donde entro ya a banco saliendo de la carrera, donde también me recibo, ¿no? O sea, también es una época, es una década de muchos cambios y de mucha importancia y de, pues a lo mejor también no paras de tener el cambio. Acabo la carrera, busca trabajo, estoy de intern, ahora ya acabé, busca uno de tiempo completo, la decisión, estudio el diplomado, estudio la maestría, siempre vamos como contrarreloj, ¿no? Sí, y tristemente creo que nunca termina de eliminarse la idea de lo que piensan los demás. Creo que eso es una cosa como muy triste, que yo no sé si es por la naturaleza humana, pero siempre estamos como con un rollo hay una presión enorme de qué van a pensar los demás si no hago tal o cual cosa, si no me dejo de esto y empiezo a hacer otra cosa. Por ejemplo, yo tengo un amigo que quiero muchísimo, uno de mis mejores amigos, que terminó la carrera, tenía una chambota impresionante, era de los pocos que habían entrado a los medios y un día, de buenas a primeras, dijo, vendo mi coche, que además se lo había regalado su papá, y me voy a vivir a Europa, literal, casi de homeless, con el dinero que tenía de su coche y otro que había ahorrado, y se fue, y creo que vivió una experiencia maravillosa, pero yo en su momento dije, qué absurdo, o sea, ¿por qué se va así? Está dejando todo y va a regresar a qué, y hoy, décadas después, pienso, creo que fue en el mejor momento en el que lo pudo haber hecho. Al final de cuentas, creo que su vida tampoco es que haya cambiado tanto, ya no se dedicó a los medios, pero al final sí hizo mucho de lo que él quería hacer en ese momento. Sin embargo, hubo mucha presión de parte de nosotros y de sus amigos alrededor pensando, este güey, o sea, simple y sencillamente aventó todo y se fue a la aventura. Fíjate,
pero decidió ser diferente. Exacto. Decidió hacer algo diferente. Y yo creo, Lili, que antes, en era muy nuestras difícil. épocas, nos atrevíamos menos. O sea, lo que hizo tu amigo es así como un negrito en el arroz. O sea, era escaso. Todos queríamos seguir más bien patrones. Hoy siento que los chavos están más dispuestos a hacer lo que hizo tu amigo. Y ni se arrepienten ni dicen, es la época en que puedo probar y hacerlo, no cuando tenga mayores responsabilidades. Y siento que nosotros íbamos en un caminito de responsabilidad, voy siendo más grande y entonces, no hombre, como si ya tengo este trabajo, me animo a dejarlo y me animo a probar algo totalmente diferente y dejar la cierta estabilidad que ya tenía tu amigo. Sí, y además ahí en esa etapa de la vida en la que sientes que eres más estable, porque en realidad es una percepción. O sea, creo que la estabilidad es bastante relativa, porque en realidad pasan las décadas y pasan los años y nunca terminas de ser una persona estable. O sea, siempre tienes... Y bueno, además, pensemos en qué es estabilidad. O sea, ¿qué es realmente la estabilidad? Tener todos los días algo que comer, pues cualquiera, en algunos sentidos, una persona que esté por allá en una ranchería, pues seguramente tiene todo lo que necesita en la vida. O sea, las necesidades que nos hemos planteado como necesidades, pues no lo son tanto. O sea, necesidad es tener un techo, tener literal pan para llevarte a la boca y pues estar feliz o tener satisfacciones que pueden ser bastante simples. Pero vivir de la forma en la que estamos acostumbrados a vivir, pues ya nos da la necesidad de lo que decíamos, el coche, la casa, el esposo, los hijos y el perro. Sí, así es. Nos vamos presionando en demasiadas cosas, pero te vuelvo a repetir, creo que ahora siento que los chavos son más libres y van fluyendo un poco con menos cargas que las que nosotros teníamos. Yo en esta época, en esta década de los 20, también me casé, conocí a René, mi marido, me fui mamá y empecé un negocio propio. O sea, también yo ahí di un salto de que venía yo ser de intern y de trabajar en un banco y de ser asalariada, a que de pronto me propusieran empezar un negocio que de pronto dije, Dios, pero si yo siempre estoy acostumbrada a recibir mi quincena, ¿no? Hablando un poco de lo que dices de la estabilidad, dije, ¿qué hago? Pero también ya era yo mamá y dije, tampoco me quiero dedicar al 100% al banco y casi no ver a mi bebé. Entonces, hablé con uno de mis jefes del banco y muy buena onda. Él me dijo, Ana, no renuncies, el banco se va a cambiar, lo van a cobrar unos españoles, se va a hacer Santander, voy a tener que salir, voy a tener que sacar un bloque de gente que liquidemos y te vas en ese grupo. Y la verdad, hoy se lo agradezco mucho porque eso fue lo que me permitió tener unos ahorritos para dar el salto y empezar un negocio propio. Con todo y el miedo, porque creo que salí del banco y al mes ya estos primos me estaban diciendo que si le entraba yo a invertirle con ellos, pero sí, no saben cómo le dudé, o sea, de decir, híjoles, pero si estoy aquí con mi salario mensual a empezar algo que empiezas de cero. Pero bueno, también estaba mi bebé y quería dedicarle tiempo, entonces también yo di en esa década ese salto. Sí, y entonces llega la siguiente década y entonces tienes que, más bien hay una trampa en la sociedad en la que te dice, pues ya deberías de saber quién eres, ¿no? Sí. O sea, como que la siguiente década es esa que te dicen, bueno, ya tendrías que ser estable, ya tendrías que, en el caso de muchas mujeres, ya deberías de tener hijos. Para mí, la siguiente década fue presión constante. Ya la de los 30. Sí, claro. O sea, en eso, o sea, yo en los 20 la verdad es que te diría no hice mucho, pero sí, o sea, trabajé y demás, pero me casé, me divorcié y me volví a casar. O sea, yo estaba cumpliendo 30 años con un segundo marido. Bueno, todavía no me había casado, pero ya estaba en esas. Y ahora que pienso y que volteo para atrás, yo decía, pues qué idiota. O sea, estaba yo en una edad pues súper
tierna. No sé si cuál es la palabra correcta, pero... No, pues sí, súper chavita. Estaba yo súper chavita, ya me estaba divorciando, ya me iba a volver a casar. Por supuesto, yo se los he platicado muchas veces, siempre he tenido claro que no quería tener hijos y ahí sí no me importaba la opinión de los demás. O sea, si había algo que tenía yo siempre claro y que siempre lo tuve desde día 1, creo, es yo no pienso tener hijos, o sea, no es una responsabilidad para mí. Lo que sí es que sí sufrí el dedo en la llaga, sí sufrí el dedo inquisidor de tías, abuelas, suegras y consuegras diciéndome, ¿y para cuándo? Bueno, yo que fui mamá a los 28, tuve el primero y ya la presión era, ¿y cuándo tienes el segundo? ¿No? Y, o sea, así vamos, así va la sociedad. Y yo decía, y pues para acabarla de amolar, uno propone y Dios dispone. Dije, no, voy a tener el segundo y que se lleven 2 años. Pues no, eso quería yo, pero pues no se me daba. Y nomás no me embarazaba, Pero es lo que te digo, ya la misma gente, ¿no? Ya tienes a tu hijo y ya te dicen, ¿y para cuándo el segundo? Cuando eres soltera, ¿y para cuándo te casas con este? Y cuando ya tienes el bebé, ¿y para cuándo tienes el segundo? Y bueno, cuando menos me lo esperaba, volví a ser mamá. Yo ya fui de mamá de Ana a los 32. Cuando menos, como que cuando ya dices, ya hasta mi mamá me decía, ya tenemos a nuestro niño, ya no te preocupes, ¿no? ¿A los 32? A los 32 fui mamá de Ana. O sea, a los 28 fui de René y a los 32 de Ana. No, pero espera, estaba súper chavita, Ana, no manches. Y o sea, y pasaron 4 años. ¡Qué espanto! Y me di cuenta ya como que lo había soltado, pero me acuerdo perfecto que estábamos en la feria de Chapultepec con los sobrinos de Morelia y de Mexicali y me bajé de un juego y dije, me siento re mal, todo me da vueltas, necesito como una paleta helada, algo que me calme, que no, era una náusea. Y ahí fue cuando me sentí mal y fue cuando dije, pues es que no, ahora sí que no he tenido mi periodo menstrual. Me acuerdo que mi marido me dijo, pero ¿cómo no nos habías dicho? Y le dije, pues ¿para qué les digo? Si traigo retrasos cada rato, pues esto podía ser normal, pero no, ahí sí hice la prueba y fui mamá a los 32. Entonces me aventé uno en la década de los 20 y la segunda en la de los 32, ¿no? Y empezando a echar a andar un negocio, que como cuando empiezas un negocio, que no sacaba yo ni para me decía René, mi marido, oye, ni para el mantenimiento del coche ni para la gasolina. Pero me aventé, con todo y el miedo que tenía yo, me aventé y entonces empecé con este negocio y te pasa algo muy chistoso porque yo la década anterior era Ana Laura Rosso y una vez que eres mamá y tus hijos entran en kinder, me volví la señora Mesa o la mamá de René o la ¡Qué horror! mamá de Ana. Sí te pasa. Una de las 845 razones por las que yo dije no pienso tener hijos. O sea, a mí, yo me acuerdo, mi suegro, que ya falleció, hacía mucho berrinche conmigo porque me decía, tú eres la señora fulanita, y yo decía, no hay manera. Yo voy a seguir siendo yo y no hay manera que yo me quite el apellido por Changuito Pérez. O sea, de verdad eso para mí siempre fue como muy importante. Y yo quería preguntarte, Ana, ¿cuándo consideras que dejamos de pensar, más bien, ¿en qué momento empezamos a actuar más que a sentir? Es decir, hacemos cosas porque la gente nos dice que así debe ser y todas las amigas nos dicen que así debe ser y toda la sociedad nos dice que así debe ser cuando no podemos interiorizar lo que estamos pasando y queremos hacer realmente. No, yo creo que te tienes que llegar, perdónenme los que son más chavos, a los 40. O sea, a los 50 ahorita ya me vale un comino. O sea, ya me expreso, digo, no tengo con quién quedar bien con nadie. O sea, nada. A los 30 todavía quieres quedar bien con todo mundo. O sea, es pesadísimo. O sea, es de verdad una batalla, porque en el caso mío, que ya era mamá de 2, estaba iniciando un negocio. Entonces, estás que quieres que funcione el negocio, quieres ser buena mamá, ir a la junta 1, al desayuno 2, al evento del kinder.
Ay, pero ¿qué no van a ir a Gymboree? Es que de verdad de todo hacemos presión. O sea, desde que yo les decía, no me da la vida, porque ya en el kinder de mis hijos les dan una terapia que se llama bambolino. Y eso va la mamá, tomamos la clase, es estimulación, ya no voy a... Pero es impactante cómo la misma sociedad nos va presionando a hacer cosas, ¿no? Hasta con los hijos, que si van a tomar la clase extra, que si van a una clase de otra cosa, la de estimulación. Yo creo, y perdónenme los que son más jóvenes, que van a tener que, a los 40 es donde dices, ya, me da igual, o sea, no me importa si me dicen, y te vas a casar, y vas a tener un hijo, y vas a tener el segundo, y ¿por qué no te casaste? Hoy, creo que les quiero hacer ese comentario, hoy lo bueno es que te conviertes en la señora de, o la mamá de, en el pediatra y en las escuelas. Por fuera sigo siendo Ana Laura Rosso. En la época de nuestras mamás, no. A mi mamá, ahora cuando enviudó y todo, le teníamos que decir, mamá, es tu firma de soltera. ¿Cómo? ¿No es de Rosso? No. O sea, mi mamá tenía firma de soltera y de casada. Y si nos fuéramos a checar, o no sé si tú te firmaban libreta de tareas, las mamás firmaban como de tal. O sea, no me era acuerdo. Un honor. Si sacaban tarjeta de crédito, era de el nombre del esposo. O sea, hoy decimos... ¿Pero cómo? Porque es un lío hasta para cuando... Es un desmadre. Hasta cuando quieres igualar pasaporte, INE, y más documentaciones. Y las tarjetas de crédito estaban como de tal, ¿no? Y dices, hoy en día no, pues hoy vas hoy eres tu nombre de soltera y solo en el pediatra y en las escuelas te vuelves la mamá de o la señora tal, ¿no? Sí, yo creo que es como muchísima... Pues es la sociedad en la que vivimos. En todas las sociedades hay reglas que no sé en qué momento o en qué lugar decidimos que debemos de cumplir. Pero en esa década empiezas a ser como que vuelves a ser como un poco rebelde. Bueno, yo he sido rebelde toda mi vida, pero te vuelves más rebelde todavía y entonces empiezas a pensar, llegan los 40 y empiezas a pensar, a ver, yo no estoy cómoda con tal o cual cosa. O sea, no estoy cómoda. Y entonces empiezas a relajar un poco el tema de esto sí lo quiero hacer y no lo quiero hacer por esto y por esta razón. Sí, yo creo que es a los 40, porque yo todavía hablando del anterior de los 30, lo que te digo, quieres ser perfecta, porque también quieres ser buena esposa, mamá, hija, dueña de negocio, trabajadora, colega, o sea, quieres quedar bien con todo el mundo, ¿no? Los 30 que ya nace mi segunda hija, también es cuando mis hijos entran a la primaria. Entonces también, yo creo que también tuve la parte padrísima de esa infancia de mis hijos, yo en mis 30s, que como ya lo dije hace un rato, venían los primos de Morelia, de Mexicali, la prima, los de Irapuato, de Playa del Carmen, y había muchísima diversión. Nos íbamos de museos a Six Flags, a patinar en hielo, al cine, o sea, esa década yo de los 30, de mamá, de chavos de primaria, también la recuerdo con muchísimo cariño. Y ahorita lo que tú hablas de que estás trabajando o de que buscas tus ingresos, en esa década de los 30 pudimos consolidar el negocio. El negocio que empecé, ¿no? Lo empezamos un poco ya en la década de los 30 a los 40, se consolida. Y entonces es donde digo, gracias Dios que me permitiste esta oportunidad porque pude ser mamá, disfrutar a mis hijos y no tener un horario que no me permitiera, un poco volviendo a los que oyeron la entrevista de Betty Zaval, ¿no? Que te llega como ese cuestionamiento de que si te dedicas a tu chamba que te quita todo el tiempo del mundo, o también la parte de compartir y de disfrutar a tus hijos, ¿no? Pero yo creo que lo que tú dices, todavía ahí yo sí sentía mucha presión de cumplir con todo el mundo. Y lo que tú dices, a los 40 creo que llega un parteaguas. Sí, y yo creo que en general las mujeres... Sí, los seres humanos en general tenemos como muchas imposiciones de género, de persona en general. Cuando llega la imposición de género,
se pone como mucho más complicada para las mujeres. Yo pienso, por ejemplo, en todas esas mujeres porque conozco mucha gente, porque se nota, mucha gente que tuvo hijos porque tenía que tener hijos, que no fue tanto un momento de disfrute, sino que fue muy agotador porque ellas querían ser profesionistas y terminaron queriendo o teniendo que tener hijos porque así se tenía que hacer. O aquellas mujeres y hombres que hoy no salen del closet todavía por el temor al que dirán, la familia, ¿cuántos casos de gente que conocemos que se casó, tuvo hijos y salió del closet de los 40? O sea, la gente no sale del closet después de los 40 por una circunstancia más que social. O sea, porque yo creo que si lo pudieran haber hecho desde los 20, hubieran sido más felices o más plenos, pero lo hacen desde los 40 justamente porque empieza ese tema en donde dices, a ver, estoy llegando a una etapa de mi vida en la que ya les di a mis hijos, ya los puse en cierto lugar, ya a lo mejor mis papás ya no están, y entonces en ese momento deciden, oye, ahora voy a hacer las cosas por mí. Y por eso yo creo que justo en esta etapa es cuando la gente pues abre muchísimo más su panorama y empieza a pensar, a ver, esto es lo que quiero hacer por mí. Y pasa, te digo, en el caso de la gente que sale del closet, o la gente que se divorcia, o la gente que dice, a ver, ya, ustedes mis hijos ya están grandecitos, ya les di lo que tenía que dar, y ahora voy a hacer, y entonces pasan estas cosas, ¿no? De cuánta gente conocemos que ya se divorció, ya se volvió a casar, volvió a tener hijos o no, vive en eterno noviazgo con su pareja, e incluso los ves hasta más plenas. Yo conozco gente que tú los veías de chavitos, habían hecho todo lo que les decía la sociedad y las estructuras que tenían que hacer, y ahora a los 40, casi finales, dicen, se acabó, o sea, ya no voy a ser esta persona que nunca fui. Y solo hasta esa edad tienes la oportunidad, y yo creo que un poco la valentía o las tablas o no sé, hay algo que se despierta en ti y entonces decides que vas a cambiar pues mucho tu forma de pensar y de ver. A mí me pasó un poco eso. Yo tenía en los 30 un montón de presiones de lo que debía de hacer. Creo que empecé un poquito antes, porque ya te digo, me casé, me divorcié y me volví a casar, y de repente me vi sumergida en una situación en la que yo decía, a ver, yo quiero ser feliz en estas otras circunstancias. Y fueron totalmente distintas, y no necesariamente las que me habían impuesto como parte de la sociedad y como parte de lo que mis papás querían que yo fuera, ¿no? La super ejecutiva del año, la persona que hace cosas que en teoría son de una persona exitosa. O sea, ya como que te quitas mucho esas cadenas y rompes con todos esos esquemas y dices, a ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Ya, por lo mismo, porque ya tienes como más tablas para empezar a decir, esto es lo que yo quiero ser. Sí, estoy de acuerdísimo. Yo siento que los 40 son una muy buena etapa para las mujeres y creo que también para los hombres, porque ya tienes más seguridad, te sientes incluso atractiva. Yo siempre he dicho, todas las mujeres tenemos nuestro toque, encuentras más bien tu estilo y te puedes hasta sentir bien profesionalmente o a lo que te dediques. Ahorita que decía yo de lo de mis hijos y de lo de que si el trabajo y que me permitió el negocio, tener el negocio y poder estar en lo de educación de mis hijos, también tengo amigos muy queridos que sus hijos estuvieron en guarderías, en los famosos estos sedis, y bueno, son una maravilla. Yo siempre lo he dicho, creo que son los niños más inteligentes, esos comen con cuchara a los 5 meses, ¿no? Uno todavía los anda consintiendo. Pero también ya como que nuestra generación tuvo esa opción, que pienso que nuestras mamás no hacían, de decir, me quiero desarrollar profesionalmente y sí quiero compartir mi maternidad. Entonces, esas famosas guarderías que yo también digo que han sido lo máximo para muchos amigos. Y ya a los 40, como tú dices, Lili, yo creo que sí es mayor estabilidad, eres más tú, ¿no? Ya
todavía, a mí se me hace, y siempre lo he dicho, la etapa de los 40 en la mujer se me hace brutal. Me encanta esa, yo creo que esa década de los 40 a los 50 se me hace muy, muy padre. Ojo, yo en mi caso ya tenía hijos de secundaria, entonces ya empezaban las fiestecitas. Diría una de mis cuñadas, hasta que tienen como 11, 12 años, todos dormimos tranquilos porque nos vamos a dormir juntos, se apaga la luz en la casa y nadie sale. Y empezamos con la parte de los que tenemos hijos adolescentes y empiezan las saliditas, digo, las reuniones en casa, pero ya es un poquito más tarde, ya hay que esperar, ya hay que irlos a recoger, ya es el concierto, ¿no? Entonces también tiene sus bemoles. Y un poco de lo que hemos hablado y que ahorita es de, como decías tú, empiezas a tener más seguridades y sin embargo yo para finales de esa década es cuando me tengo que reinventar. O sea, la vida es una subida y bajada de experiencias, de emociones, de aprendizajes, que a veces tú podrías decir, no, cuando tengo 20, no, espérate, ya cuando llegue a los 30, ya voy a estar bien tranquilo. Y llegan los 30 y te pasan cosas que a lo mejor dices como desde un nuevo matrimonio hasta que te digan adiós de un trabajo o iniciar un nuevo trabajo y de pronto tú dices, no, entonces ya a los 40 voy a estar más estable y de pronto te pasa algo que te tienes que reinventar. Así es la vida, por más que sí las décadas están marcadas por ciertas cosas que van pasando, la vida no tienes que dejar de reinventarte, creo que nunca, porque no sabes lo que también puede suceder. ¿Cuál es la cosa más liberadora que descubriste con los años, por ejemplo? No, ahora a los 50, no tengo que quedar bien con nadie, hago las cosas porque quiero ir. Créeme que si digo con alguien, y no es por quedar bien, sino lo hago por amor, es por mi mamá, que tiene 94, que ya acaba de cumplir. Pero siento que hoy es más relajado. A mí siempre me decían, hasta mi hermana, mis hijos, no, es que no sabes decir no, te avientas todas, ¿no? Y ahora creo que eso es lo más liberador, no tener que quedar bien con nada y poder decir no a muchas cosas. Yo creo que eso es lo más liberador. ¿Para ti qué es? Yo creo que para mí esta edad es la más... A ver, se va a oír súper mamón, pero te lo voy a decir porque así lo pienso. Para mí, digamos que la peor etapa de mi vida es la que ya pasó y la mejor es en la que estoy. O sea, así te lo digo. Vas revalorando la nueva etapa de mi vida ha sido espléndida. En mi adolescencia creo que fue como súper complicada porque era súper rebelde y me peleaba hasta con mi sombra. Los 20 fue una etapa muy retadora. Todo el tiempo me ponía retos y retos y retos y retos y retos. Los 30 fueron una época de muchos cambios, desde personales hasta de lugar de residencia, aunque yo te puedo decir que he vivido en muchos lugares y eso no ha sido un problema. De hecho, yo te puedo decir que el problema que tengo actualmente es que ya me quiero cambiar de casa y si me dijeran vete a Timbuktu me iba con la felicidad total, nada me amarra aquí. Después los 30 fueron una época de muchos cambios. Los 40 fueron una época interesante porque me di cuenta de que pues ya nunca quise gustarle a todos, esa es la verdad. Nunca he querido gustarle a la gente, por el contrario, creo que siempre he sido de esas personas que no les gusta ir por el camino señalado, queda claro, pero tampoco me importa si alguien opina que no voy bien o que es diferente, o sea, me gusta ser un poco diferente, pero ya tenía yo la seguridad de ser esta persona y pues tampoco me importaba mucho lo que pensaban los demás. Y luego los 50 han sido una época de muchos aprendizajes, de darme cuenta que la vida es un minutito, que hoy estamos juntos y mañana quién sabe, que la vida se vive hoy, que no puedo estar pensando, bueno, es más, yo nunca pienso en lo que tuve o lo que fui o sea, difícilmente como que regreso a eso. Entonces, a mí me gusta mucho pensar que la mejor época de mi vida es hoy, que la estoy pasando increíble, que me la estoy con todo y que a lo mejor el año pasado me la pasé
visitando hospitales, porque la verdad es que sí. No hemos contado las anécdotas de Madrid, pero tuve mis momentitos. Está ahí pendiente ese pero tema. Lo que te quiero decir es, de verdad, el año pasado que estuve de hospital en hospital, me pareció súper interesante y súper divertido darme cuenta cómo en un hospital te tratan de una manera y en otro de otro. Entonces, sí, de verdad me lo creo, te digo, insisto, va a sonar muy mamón, pero lo creo de verdad. Cada etapa, y para mí la mejor etapa es esta que estoy viviendo. Yo no sé, yo siempre he sido ferviente creyente de lo que creas, crea. O sea, lo que tú creas de tu vida, lo que tú te cuentes de tu vida, lo que tú hables de tu vida y lo que tengas en tu cabeza, lo vas a lograr. Entonces, yo sí soy ferviente creyente de lo que creas, crea. Entonces, pues todo el tiempo me estoy diciendo que esta vida está padrísima. Y a lo mejor si la ves desde fuera, pues a lo mejor no es necesariamente, pero... No, pero dicen que es lo que tiene uno que hacer, hacer esas determinaciones para creértelo. Yo, fíjate que para mí, Lili, sí he sido los 50, bueno, entre que fue cuando me reinventé, volví a ser empleada. O sea, cerré el negocio y volví a ser empleada. Yo cuando mis 50 decía, ay, no, ni voy a festejar. Y mis hermanos fueron y René me dijeron, sí te festejas y sí vas a hacerte tu comida de cumpleaños. Y sí, la tuve y la pasé muy bien con los amigos y familia querida. Sin embargo, siento que también los 50 han sido un cruce de emociones tremendos. Si algo me siento que ahorita me ha dolido es la ida de tanta gente mayor. O sea, esto de los 50 que hemos vivido, yo ya voy en 58, la ida de mi papá, la ida de mis tíos, la ida de tías, o sea, cada vez nos vemos más con conocidos en velorios. O sea, y decimos, ¿cómo es que nos estamos viendo aquí? Pero sí quiero decir eso, que ha sido una tristeza, porque también tengo amiga que murió, mi amiga Mónica, mi amiga Fina, también muy querida. Ella ya era mayor que nosotros, pero sí estos 50 también siento que es esa parte de la pérdida de la gente mayor, y como diría el James, mi amigo, nos empieza a colocar que somos los de la trinchera, ¿no? Se están yendo todos esos tíos y gente querida, grande, y hasta lo vemos en los artistas y comentaristas. De pronto dices, ¿cómo que ya se murió? Pero si éramos, o sea, tengo toda una vida de haberlo estado viendo en películas o en tele o oírlo en el radio. Y eso, digo, si tú me dices, yo creo que es de la parte de las tristezas de tanta gente que se ha ido, los cambios hormonales, ¿no? También de los 50, para mí eso la ha sido, menopausia. Sí, pero para mí eso ha sido la mejor cosa. A mí si me hubieran dicho, Liliana, te voy a quitar el útero a los 20, les hubiera dicho, por favor. Me hubiera quitado tantos dolores de cabeza y tantas cosas que en realidad no iban conmigo, me hubieran hecho feliz. O sea, yo la verdad es que agradezco haber llegado a la menopausia, no tener absolutamente nada que ver con eso, ni preocuparme de nada de esos temas. Ajá. O sea, a mí si me hubieran dicho, y se lo dije a la doctora el día que estaba yo en el quirófano, güey, si me hubieras dicho esto a los 20 años, te hubiera besado las patas, hija. O sea, qué Fíjate horror. Que yo, si tú me dices, yo que pues qué suerte, yo lo que más sufrí o padecí fueron los bochornos. Sí. Yo de cubrirme así en sudor y decir, Dios mío, tengo jefa mujer, decía yo, qué bueno, no soltaba el abanico ni por error, ¿no? Tenía un abanico y tía Norma me regalaba más porque si yo iba a su casa necesitaba un abanico pero quiero decirte que como que pasé esa etapa de los bochornos y ya, estoy muy controlada, mi ginecólogo de toda la vida y estoy muy bien, ¿no? Pero sí, tú pasé por esa etapa. Y si tú me dices, creo que ahora brindo por cuánto logro hacemos. Y como les digo a mis hijos, el logro que tenga hoy si hoy tuve uno de mis hijos, es logro que todos estamos felices y que todos disfrutamos y que todos le damos el beneplácito. Y este viernes pasado les dije, y abrimos una botella porque vamos a brindar por esto, porque se merece que brindemos. Entonces, yo creo que también eso es lo que me he puesto. En esta década se brindan en esta casa por el logro de cualquiera de los integrantes y pues para
para darnos fuerza y para darnos alegría y para darnos apoyo, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Ahorita que decías de la gente que se va, es muy triste despedir a la gente, sobre todo cuando los quieres tanto. Pero lo que te platicaba, hace poco se falleció uno de mis tíos, que lo recordaremos porque siempre estaba de buen humor y era buenísima onda y era generoso y encantador. Y yo pienso, qué maravilla haber encontrado a gente en el camino, como mi suegro, mis tíos, mis tías que han fallecido en estos últimos años, pero que los vi descansar ya muy mayores. Alguna vez leí en algún libro que había una persona que iba caminando, no me acuerdo bien cómo es la anécdota, pero la anécdota es, alguien llegaba y veía a un maestro en el camino y le preguntaba, maestro, ¿cuál es la fortuna en esta vida? Y decía, muerte el abuelo, muerte el padre, muerte el hijo. Y entonces esta persona que estaba en el camino decía, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que eso es la felicidad en la vida? Y decía, sí, el orden en el que la gente se tiene que ir no se debe de alterar. Yo afortunadamente he visto irse a la gente que después de muchos años había sido plena, había sido feliz, había sido súper, con sus más y sus menos. Era gente muy plena y muy encantadora. Además, 2 de los últimos que se han ido de este camino de mi vida se fueron en unas condiciones así, literal, se fueron a dormir y ya no despertaron. Y siento que si hay algo maravilloso en la vida y de la cual tengo que dar gracias a quien esté por ahí dándome todas estas fortunas, es justo eso. O sea, la gente se va porque se tiene que ir y porque de verdad me recuerda que somos tan efímeros que la muerte siempre tendrá que estar ahí presente para nosotros para poder valorar lo que estamos viviendo hoy. Entonces, si no se fueran antes de nosotros esas personas en el tiempo en el que se tiene que ir, quizás no seríamos tan felices como somos hoy. Por eso no es que me gusta que se vayan, pero me gusta que se vayan en su tiempo, en su momento. Sí, ya el que fallezcan grandes, ¿no? Entonces, eso yo creo que debe ser la bendición más grande. Y no es que no me preocupe que mis papás un día se vayan, seguro los voy a extrañar. Pero si en mi familia todavía existe la gran ventaja o la gran bendición de que todos nos vayamos en nuestro tiempo, me parece genial. Suena horrible, pero sí es así. Sí, yo creo que eso es principalmente. Yo a mi papá, a mis tías y a mis tíos, abuelos ya son de más tiempo, pero a todos y amigos que se han ido en esta década mía de los 50, gracias por todas esas lecciones de vida, gracias por todo ese cariño, gracias por ese acompañamiento y aprendizaje. Pues sí, bueno, pues este capítulo fue muy de reflexión. Espero que a alguien le haya gustado alguna parte, que recuerden sus décadas anteriores, pero sobre todo que se den cuenta que estamos aquí, que cada década tiene su encanto, que cada década tiene su gustito y que bueno, que la vida es como un círculo en el cual lo que no parece ser tan bueno a veces nos enseña cosas maravillosas, nos hace más grandes, nos hace más sabios, y que conforme pasan los años, por esas razones que a lo mejor la gente cuando se hace mayor se va apagando, como una forma más bien de decir, hay muchas ansiedades que se dejan atrás, hay muchos miedos que se dejan atrás, hay muchas inseguridades que dejamos atrás, y por eso a lo mejor nuestra energía va cayendo para que nos estemos dando cuenta que somos una luz que va aprendiéndose más, y pongo el remark en la palabra aprendiendo. O sea, vamos aprendiendo muchas cosas que nos hacen sentirnos mejor, que nos hacen más tranquilos, que nos hacen que las cosas pasen de largo sin que nos hagan mucha mella, y porque cumplir años es francamente algo maravilloso. Sí, no dejar de reinventarnos. Esa es la clave.
Pues muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Que tengan una gran semana. Gracias por acompañarnos en Ni Cómo Callarnos, porque hablar también es sanar. No olvides compartirlo y nos escuchamos en el próximo episodio.